Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Estamos por aquí con una serie de videos titulada Despertados por la unción. Habla tu hermano y amigo Arturo Pimentel. Estaremos hablando de la oración en el monte. ¿Por qué razón nos gusta orar y buscar a Dios en el monte? Antes de iniciar, quiero saludar a 3 suscriptores o a 3 personas que siempre están activos con esta plataforma y siempre están pendientes a lo que Dios está haciendo en este ministerio. La primera persona que queremos saludar es nuestra madre Damaris, que siempre está pendiente a esta plataforma. También queremos saludar a la doctora Yamilé Regalado allá en Los Minas, y por último a nuestro hermano Jonathan Lugos allá en Santiago. Dios le bendiga y le guarde. ¿Por qué razón nos gusta buscar a Dios en el monte? Quiero que todo el que vaya a ver este video se siente tranquilo y escuche, porque hablaremos algo poderoso acerca de la oración. Hablaremos de qué acontece o qué te sucede cuando tú empiezas a orar más de 1 hora todos los días. Es impresionante lo que acontece cuando uno entra en ese ambiente de oración, que uno sobrepasa más de 1 hora diario. Estaremos hablando de eso. Quiero iniciar hablando de por qué razón a nosotros nos gusta buscar a Dios en el monte. La razón principal por la cual nosotros buscamos a Dios en el monte es porque Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir, y Él también oraba, ayunaba y buscaba a Dios en el monte. Hay personas que dicen, bueno, no había iglesia. Sí había iglesia. Estaban las sinagogas. Incluso Cristo hasta predicaba en las sinagogas. Sin embargo, le gustaba buscar más a Dios y tener intimidad con su Padre en el monte y en lugares desiertos donde no había nadie. Ahora, quiero dejar algunos puntos claros. Hay personas que piensan que porque van al monte, Dios tiene que entregarle obligatoriamente. Hay personas que piensan que el monte es un lugar mágico a donde Dios responde instantáneamente, cuando no es así. El monte es simplemente otro lugar para buscar a Dios. La respuesta va a depender de tu intimidad, de tu entrega y de tu decisión de recibir de parte de Dios. Porque hay gente que dice, Dios está en el monte. No, Dios no solo está en el monte. Si quieres buscar a Dios en tu habitación encontrarás a Dios. Si quieres buscar a Dios en la iglesia encontrarás a Dios. Dios está en todo lugar que usted lo invoque. Ahora, ¿por qué personalmente a mí me gusta orar y buscar a Dios en el monte? No es porque creo que el monte es un lugar mágico o que Dios me va a responder primero que en mi casa o en la iglesia. Hay una sola razón por la cual me gusta orar en el monte y buscar más a Dios en el monte que en cualquier lugar. La razón es tranquilidad, paz, silencio, quietud. La quietud que hay en el monte es difícil encontrarla en otro lugar. Uno puede ir a la iglesia a orar, pero siempre entran hermanos, llega la hora de limpiar y quizá interrumpan nuestro tiempo de oración con Dios. Pero en el monte hay tranquilidad y hay paz, y nadie interrumpe esa quietud. Esa es una de las razones principales por la cual me gusta buscar a Dios en el monte. Si nunca lo has probado, te aconsejo de que lo pruebes. Ahora, queremos hablar de qué pasa
Cuando empiezas a orar más de 1 hora todos los días, lo que pasa en el mundo espiritual, cuando tú entras en ese nivel de oración diaria y rompes con 1 hora de oración y te vas adentrando en el mundo de la oración y en la intimidad con Dios, vamos a revelar qué pasa después de 1 hora de oración diaria. Para iniciar, antes de leer una porción de la palabra, la oración es el motor del creyente. La oración, de todo lo que nosotros hacemos para Dios, es el alma más poderosa que tiene el creyente. Y lo puedo decir sin temor a equivocarme. Usted puede durar 1 semana sin leer la Biblia y no va a pasar nada. Usted puede durar 1 semana sin congregarse, sin ir a la iglesia por algún motivo y no va a pasar nada. Puede durar 1 semana sin ayunar y no va a acontecer nada. Pero el día que usted dure 24 horas sin hablar con Dios, sin orar, su vida espiritual corre peligro, porque la oración es el alimento del creyente. Nosotros nos alimentamos cuando nos conectamos con nuestro Padre y cuando hablamos con Él. La oración es lo más esencial en un hombre y en una mujer de Dios. Para entrar a lo que pasa después de una oración diaria, quiero tomar como base bíblica el libro de Mateo, capítulo 29, iniciando en el versículo 36. Ellas dicen así, en el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Damos gracias a Dios por su palabra. Aquí, esta lectura bíblica tan impresionante, horas antes de Cristo ir a la cruz, dice que subió al monte Getsemaní, y cuando está en el monte con sus discípulos, le dijo que velen y que oren con él. Él se fue a un lugar aparte a orar, a hablar con el Padre. Cuando está orando, fue a impresionar a los discípulos y se llevó una gran sorpresa, y es que los discípulos, en ese momento tan crucial de Jesús, donde estaba entristecido porque iba camino a la cruz y al Gólgota a morir por la humanidad, dice que encontró a los discípulos durmiendo. Y aquí es donde quiero centrarme. Cristo le dice a los discípulos, especialmente a Pedro, le dice: no has podido velar conmigo, orar conmigo, ni siquiera 1 hora. Cuando leo esta historia, me llama la atención que Cristo cita el tiempo y dice ni siquiera 1 hora. Parece que lo mínimo que un creyente tiene que orar al día para tener una relación estable con Dios es 1 hora de oración. Creo que todo creyente que por lo menos no tiene 1 hora de oración diaria, su vida espiritual, su relación con Dios corre peligro.
Ahora, esa hora de oración diaria es solo para mantenernos en contacto con nuestro Dios y mantener nuestra relación con Dios. Pero ¿qué acontece? ¿Qué pasa si tú decides orar un poco más de una hora? Ay, Padre amado, esto se va a poner serio en este día. Mire, la primera hora de oración es la más difícil en el creyente. Toda la gente de oración van a confirmar esto cuando vean este video. La primera hora de oración es la más terrible, es la más difícil. ¿Por qué razón? Porque en la primera hora de oración tú estás rompiendo el hielo, tú estás peleando con tu naturaleza, tú estás peleando con tu carne. Yo, cuando empiezo a orar, a veces empiezo a orar y en la primera hora no siento a Dios. Siento que el cielo está cerrado. Siento que Dios no me está escuchando. Porque la primera hora es de guerra. La primera hora es una batalla, un pleito para tú poder conectarte con Dios. Tú te tiras de rodillas y llegan 10,000 pensamientos y tú estás peleando con esos pensamientos. Te tiras de rodillas y la mente se va para otro sitio. Tú estás hablando con Dios y de repente tu mente se va para el trabajo. De repente tu mente se va para la cocina. Esa es la primera hora, cuando tú no sientes a Dios, cuando tú no tienes deseo de oración. Porque hay personas que no pueden alcanzar nuevos niveles en Dios. Porque hay personas que en la primera hora de oración se rinden y dicen: Dios no me está escuchando, no siento a Dios. Entonces dejan de orar y pierden la batalla. Ahora, el que persevera y logra pasar la hora de oración, es increíble lo que acontece. Poderoso Jesús. Esto está interesante. Luego que tú logras romper con tu naturaleza humana, que viene cargada de tantos pensamientos de trabajo, de estudio, luego que tú logras apaciguar tu carne y pasa la hora de oración, que ya tú puedes orar libremente, puedes adorar libremente. Cuando tú rompes la primera hora de oración, ya tú te puedes conectar con el Espíritu Santo, te puedes conectar con Dios y de repente puede ser que empieces a hablar otro lenguaje y hablar lenguas espirituales, porque empiezas a entrar en el mundo del espíritu, porque ya tú venciste tu naturaleza, ya venciste los pensamientos negativos, ya venciste la desesperación. En la primera hora tú estás desesperado, aleluya, quieres que el tiempo pase rápido, pero cuando tú logras pasar la primera hora, ya tú estás entrando en el mundo espiritual y te puedes conectar con Dios. Después de la primera hora de oración, de repente tú estás orando y lo que tú reprendes se hace realidad en el mundo espiritual. De repente tú estás orando y cuando tú logras pasar la hora de oración, que te conectas con tu Padre, los altares de brujería que están cerca empiezan a sentir que alguien está orando y te mandan enviaciones y te mandan ataques para que te detenga, para que deje la oración, para que te pare, pero tienes que seguir peleando porque ya empieza la victoria. Ya lo que tú hablas, los demonios sienten cuando tú reprendes la muerte. Si alguien se va a quitar la vida, tú le desbaratas los planes al diablo. Dios mío, vas a tener que bajarle un poco porque estoy sintiendo poder ya. Dios del cielo, te alabo. Eso es lo que acontece cuando tú logras empezar a orar más de una hora diaria. El mundo espiritual empieza a abrirse porque la oración te une con Dios, te conecta con el Espíritu Santo. Y quiero aconsejar, hermano, a la persona que no puede, se le está haciendo difícil, se le está haciendo casi imposible orar más de una hora. Escúcheme bien. Póngase de rodillas. Si usted quiere, ponga una alarma en el celular
Pongo una alarma que suene a la 1 hora o a 2 horas. Y aunque tu carne te diga párate, aunque tu carne esté desesperada, trata de orar, trata de alabar a Dios. Hasta que esa alarma no suene, no te pares de ahí. Eso es un ejercicio y tú vas creando un hábito que a mí me ha funcionado. Ya luego tú vas a orar sin tener que poner una alarma, porque ya tú tendrás un hábito de oración. La oración es el alma más poderosa del creyente. Te motivo, te aconsejo de que intentes orar más de 1 hora todos los días y verás lo que acontecerá con tu vida. Verás lo que acontecerá con tu ministerio. Tu historia va a cambiar. Dios te bendiga y te guarde. Será hasta la próxima.